La lucha contra el cibercrimen, contra la pornografía infantil, contra el uso de las redes de internet para contactar niños y niñas con fines de explotación sexual es absolutamente importante. Colombia tiene déficits muy grandes, hay una brecha entre lo que ocurre y lo que realmente se condena. Tenemos que mejorar y para ese efecto nos apoyamos en la Policía Nacional, que cuenta con 2 grandes laboratorios de cibercriminalidad, y tenemos que tener como fiscalía elementos propios, robustos, capaces de enfrentar lo que está ocurriendo en las redes. Nos apoyamos mucho en Interpol y en Europol, pero lo que verdaderamente es importante es que hay claridad de lo que hay que hacer y tenemos que robustecer el aparato de la Fiscalía para enfrentar estos desafíos que cada vez son más graves, que tenemos que también forjar herramientas de prevención frente a los padres para que los niños y niñas no se vinculen a actividades que pueden de una u otra manera socavar su dignidad. Tenemos que trabajar no solamente en esa prevención ni en la investigación, sino por supuesto a nivel global, porque es un delito transnacional. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, ese es el desafío. No lo estamos haciendo suficientemente bien y tenemos que enfrentar esos retos con verdadera institucionalidad, con presupuesto y con los derechos prevalentes de niños y niñas para que toda la investigación en este orden sea prioridad. El complejo Puente Aranda de la Policía Nacional se materializó con una capacidad instalada de 5.640 metros y cuenta con un componente estratégico en dotación y equipos de tecnología. La obra culminó en diciembre de 2017 y actualmente allí funcionan. El Centro Cibernético Policial es la unidad investigativa contra los delitos, tales como fraudes informáticos, el ciberterrorismo a infraestructuras críticas, la pornografía infantil en Internet, entre otros. Con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se creó el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia, C4, el cual desarrolla 4 enfoques. Prevención. A través del CAI virtual, permitiendo la interacción con 453.000 ciberusuarios y la gestión de más de 26.000 incidentes informáticos desde su creación. Asimismo, realiza el ciberpatrullaje en Internet y en la Deep Web o red oculta, difundiendo 15.767 alertas de ciberseguridad a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Ciberinvestigación. Las actividades de prevención y articulación con la Fiscalía General de la Nación han generado más de 175 investigaciones, de las cuales se han materializado 428 capturas, resaltando que 56 de ellas fueron por abuso infantil, logrando también el bloqueo de 15.767 páginas con contenido de pornografía infantil, destacándose la operación Lobo Feroz y Tantalio, ambas con impacto internacional. Informática forense. En apoyo a las investigaciones, este laboratorio, mediante herramientas especializadas, extrae de los dispositivos de almacenamiento de datos evidencia digital para la investigación criminal, destacando el apoyo a las operaciones Albania y Tormenta, donde se analizaron más de 15.000 terabytes de información. Relacionamiento estratégico, a través de la propuesta de alianzas con 26 entidades en el ámbito nacional, el sector financiero, internacional como Europol, Interpol, y de redes sociales como Google, Facebook y Twitter. Las capacidades dispuestas en este complejo hacen parte del componente estratégico de la Policía Nacional para la reducción del delito. Por medio de una alianza estratégica intersectorial, la Fundación Renacer ha venido apoyando y realizando asistencia técnica y jurídica a entidades estatales, a través de procesos de formación, asesorías y acompañamiento en audiencias, lo que ha logrado contribuir a la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y a la trata de personas en diferentes regiones del país. Durante el proceso se han adelantado operativos de alto impacto en varias ciudades del país, logrando la captura de más de 80 personas dedicadas a estos delitos. Mediante la articulación interinstitucional, la Fundación Renacer ha representado como sociedad civil a víctimas menores de edad dentro de los procesos penales. Un factor importante en este proceso ha sido el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes y sus familias, que mediante ejercicios de formación han fortalecido sus recursos personales como titulares de derecho, haciendo uso proactivo de los mecanismos de exigibilidad y restablecimiento de los mismos. Hi everyone, my name is Tranquil Morton and I'm the Fund Partnerships Manager here at End Violence. The fund has supported 37 initiatives in more than 30 countries around the world to end online child sexual abuse and exploitation.
Working closely with the We Protect Global Alliance, the fund is the mechanism through which the Model National Response for Action on the ground has been delivered. Our grant making in the first 2 rounds have focused on building national capacity in line with this model, and our grantee partners focus on the following: national programs to implement the Model National Response, rescuing victims, supporting survivors, increasing knowledge, raising awareness, and contributing to behavior change, strengthening law enforcement and legislative reforms, as well as innovating solutions in technology. Organizations such as Red Papas, CHS Alternativo, Save the Children, Panama Foundation, and UNICEF Dominican Republic, who are all present here today, were selected as grantees from the fund. They work closely alongside the implementing partners, and for me and for many of us, it's a privilege to be here and to hear about the advances that they're all making on our behalf to protect children in Colombia and in Latin America. Thank you. Bueno, buenos días para todos y todas. Les doy la bienvenida a este panel, que es el panel del componente de justicia. El componente de justicia del modelo We Protect. Para que ustedes lo ubiquen, es el componente de color amarillo que nos presentaron hace un momento, hace un par de paneles atrás. Y que básicamente tiene, de acuerdo con lo que nos presentó Esther hace un momento, el objetivo, déjenme que por acá yo lo tengo en una foto incluso, tiene como objetivo que nosotros podamos visibilizar principalmente cómo podemos lograr investigaciones efectivas y exitosas, así como condenas y la gestión de los delincuentes, abusadores o explotadores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este panel básicamente va a girar en torno a cómo como Colombia podemos aprender de las mejores experiencias que hay alrededor del mundo en materia de hacer justicia y lograr que se haga justicia para los casos de abuso y explotación sexual en línea que afectan a niñas, niños y adolescentes. Y además va a plantearnos o a dejarnos algunos de los principales retos que como país deberíamos enfrentar en los próximos años y hacia dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en esta materia. Entonces, bueno, para arrancar, quisiera que tuviéramos en cuenta que, bueno, en primer lugar, en el mundo, 1 de cada 3 niños está conectado a Internet. Entonces, eso ya necesariamente hace que nosotros como país tengamos que trabajar alrededor de esta problemática. Si a esto le sumamos las cifras que tenemos como país y a nivel global en materia de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, pues se hace una tarea absolutamente necesaria y obligatoria. Entonces, en esta medida, la pregunta que quisiera hacerles, quisiera en este punto arrancar con Trang y Romina, que son nuestras invitadas internacionales, Trang desde el Fondo End Violence y Romina desde Equality Now. Quisiera preguntarles, desde la experiencia de ustedes que han podido trabajar en otros contextos, en otros países, con otras realidades diferentes a la colombiana, en este delito que, como ya se decía hace un momento, es un delito de carácter transnacional, ¿cuáles son las experiencias, lecciones aprendidas, ejemplos que podrían compartirnos hoy para que nosotros como Colombia avancemos en este propósito que nos marca el modelo We Protect de lograr que se haga una judicialización efectiva para estos delitos? Voy a darle la palabra inicialmente a Trang. Trang, cuéntanos. Thank you so much for having me in this panel, but also for the questions. I'm here to represent the End Violence Fund, and as you know from my previous presentation, we have been working in more than 30 countries. So what I'm going to share with you today is really from the experiences of our grantee organizations, our partners on the ground, who are implementing the MNR, the Model National Response. And this is through their reporting, but also through their conversations with us over the last 2 years. In general, the fund has been investing in these 37 projects. And in terms of the justice sector, and when it comes to some of the main challenges, these are some of the things that we see. And I'm pretty sure that Romina will have similar things that she'll be sharing as well. But for us, there are 6 main things. One is that there is insufficient data
on the issue to inform action. And this was brought up in a previous conversation. Sometimes it's very difficult because of the nature of the crime, because it's committed online, virtually. It's very difficult for us to really fully understand what is the prevalence of the threat. And it's also the issue of child sexual abuse, whether online or offline, is also often just not talked about. It's something. Es algo que no se ha mencionado, no solamente es algo cultural, pero creo que es un fenómeno que se da en todo el mundo, es algo que es bastante incómodo de admitir, por lo tanto, no sabemos realmente en qué medida está sucediendo o si es la realidad completa. El otro reto es que hay recursos limitados financieros y humanos para poder abordar el tema. Yo creo que esto es común en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia o en América Latina, sino también en todos los países del mundo. Este tema no es que tenga un puesto muy importante en la agenda local, por lo tanto no se le ha asignado mucho dinero, muchos recursos o muchas personas que estén comprometidas a ese trabajo. En relación con eso, debido a la falta de recursos humanos y financieros, también hay una falta de entrenamiento y conocimiento especializado por parte de los fiscales, jueces, para poder investigar y poder judicializar este tipo de crímenes. Esto es uno de los reportes que me dieron en Red Papás en julio, donde se dice donde hablan de Colombia y donde hablan del entendimiento o la brecha en entendimiento y de los conceptos claves cuando hablamos de CSAM, de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de grooming o de live streaming, de qué se trata, y por eso es que Katy estuvo hablando de la importancia de la terminología y de tener un entendimiento claro a partir de todas las personas que están involucradas en el sector. Y luego también hay esta idea de la virtualidad de estos crímenes. Y por lo tanto las personas, la gente tiene que seguir el mismo proceso cuando estamos hablando de esto. En cuarto lugar, hay insuficiencia en la legislación de los tipos de crímenes y ofensas que se cometen. Eso es algo que es un fenómeno bastante nuevo. Hay muchos países simplemente no tienen legislaciones específicas que aborden el tema del abuso y explotación sexual en línea. Y más adelante, espero me gustaría compartir algunos de los avances que se han hecho en ese tema. También hay falta de coordinación entre los diferentes actores a nivel nacional y falta de cooperación con el sector de ICT. Yo sé que hay un panel que va a mirar el rol de la industria también, pero para nosotros el sector de las TIC mantiene todos los datos que se requieren para poder investigar estos crímenes, entonces necesitamos tener mejor cooperación en este tema. Ahora con esto voy a pasarle a Romina porque yo sé que tiene mucho que compartir. Gracias por como barrido alrededor de los retos y los principales desafíos que tenemos alrededor de este tema. Romina, quisiera que tú nos cuentes desde tu experiencia en Equality Now. Equality Now, para los que no saben, es una organización que viene trabajando en estos temas desde hace muchos años, que llega a Colombia, que se acerca a Red Papás en el momento que se empezó a organizar el evento con la intención de apoyar y cooperar en el desarrollo de estas capacidades que como país tenemos que desarrollar. Entonces quisiera, Romina, que nos cuentes cuáles son esas experiencias y lecciones aprendidas que tú podrías compartir hoy con Colombia para que podamos optimizar nuestra respuesta en materia de justicia en estos casos. Gracias, Viviana, y gracias a Red Papás. Estoy feliz de poder estar acá con todos ustedes. Y bueno, Tran creo que ha cubierto bastante y vemos bastante las mismas cosas en nuestro trabajo. En primera parte, para Equality Now, lo más importante es la víctima, y vienen diciendo eso en los primeros paneles. Y para nosotros, el acceso de justicia para las víctimas es nuestro enfoque y es la primera parte de cualquier investigación, porque sin las víctimas a veces no puede haber investigación. Como dice Tran, la falta de capacitación efectivas para aquellos en la primera línea de la administración de la justicia es importante, o sea, para los fiscales, para los jueces, para los policías, para los psicólogos, los trabajadores sociales, todos que pueden ponerse en contacto con la víctima. Y esta falta de capacitación se ve exacerbada por la falta de protocolos o políticas
para garantizar el manejo adecuado de los casos de violencia y abuso sexual por parte del sistema policial y legal. Y eso presenta obstáculos sustanciales para las investigaciones y para el proceso judicial. También los presupuestos limitados. Sin presupuestos para los departamentos gubernamentales, las agencias policiales y también para la sociedad civil que apoya a las víctimas en estos procesos, no pueden ayudar a las víctimas y las víctimas no pueden tener acceso a la justicia y el gobierno y los agentes policiales no pueden conducir las investigaciones eficaces. Sabemos por algunas investigaciones localizadas que varias veces a las sobrevivientes de abuso e explotación sexual en línea no siempre se reconoce el impacto que tiene este abuso. Y a veces por parte del sistema judicial y policial no perciben que tienen menos impacto y es una preocupación menos inmediata que cuando el abuso es presencial. Y eso que no lo reconocen como abuso sexual impide la investigación. Otra cosa bien importante que vemos en nuestro trabajo es que hay una falta de enfoque de género. Tendencias recientes muestran que las víctimas de abuso y explotación sexual infantil en línea son en su mayoría niñas de 11 a 13 años. Varias veces las niñas adolescentes se quedan atrás. Cuando una niña empieza a convertirse en adolescente, le empieza a cambiar su cuerpo, a veces no se le identifica como una niña, no se le reconoce lo que le está pasando como abuso o explotación sexual. Pero bajo la ley son niñas, son menores y se deben tratar como tal. Y como dice Tran lo ha dicho todo, no. Gracias, Tran. La cooperación internacional es bien importante y parte de eso es la armonización de las leyes, de los estándares, de las definiciones. Por ejemplo, si algo es explotación aquí en Colombia, pero no es en Perú, ¿cómo se hace la investigación? ¿Cómo cooperan si las definiciones son diferentes? Podría hablar por horas sobre eso, pero le paso a Viviana. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, bueno, con esto nosotros ya tenemos un panorama que está bastante claro en materia de cuáles son los retos que implica la investigación de estos delitos. Creo que acá hay algo que es fundamental, aprovechando que muchos de las personas que están acompañándonos hoy en el público vienen de grupos que trabajan en servicios de protección, vienen de grupos que trabajan en investigación, en judicialización de estos delitos. Es importante aclarar que, por ejemplo, en el caso de la victimización de niños, niñas y adolescentes que han sido abusados o explotados en contextos digitales. Esto que tú decías, Romina, que ustedes decían, suele pensarse que el nivel de victimización en las víctimas de delitos digitales es menor. Sin embargo, vale la pena aclarar que las investigaciones que se han realizado lo que han demostrado es todo lo contrario, que el daño que se produce en las víctimas de situaciones de abuso y explotación sexual en línea es mucho mayor que el daño que se produce en víctimas de abusos y explotaciones sexuales reales. No quiere decir que desestime el daño que se produce en víctimas de abuso y explotación reales, sino que es un daño que permanece en el tiempo. Mientras que una víctima de abuso y explotación sexual real enfrenta, digamos, o realiza su proceso para superación del trauma de una situación que ocurrió en el pasado y que se quedó en el pasado, una víctima de abuso sexual en línea tiene que enfrentarse una y otra vez con la exposición de este tipo de contenidos abusivos a través de diferentes medios y plataformas, y tiene que enfrentarse una y otra vez frente a la situación de que esas imágenes o esos videos podrían ser expuestos en otros contextos a los que vayan. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que de la misma manera que protegemos a las víctimas de abuso y explotación sexual real, esa respuesta debe estar disponible y ese nivel de protección debe estar disponible para las víctimas de abuso y explotación sexual en línea.
Siguiendo un poco con este tema, creo que también es importante señalar acá el sentido de trabajar en un modelo nacional de respuesta y no de manera independiente. Uno pensaría que para hacer justicia se requiere solo al sector justicia, pero parte de lo que nos han dicho Trang y Romina es que no basta con los esfuerzos del sector justicia. Se necesita un compromiso decidido del gobierno a la hora de destinar recursos para que el sector justicia pueda contar con las capacidades para actuar. Se necesita de la cooperación de las empresas de telecomunicaciones para que puedan transferir conocimiento y capacidad para el uso de tecnología a las autoridades y también dar respuesta, como en el caso de una pregunta que nos hicieron desde el público hace un momento. Pero también se necesita de la sociedad civil a la hora de generar sensibilización sobre cómo utilizar las plataformas de una manera adecuada y responsable. Entonces, esto hace que tengamos como un panorama bastante general respecto a este tema y hace que quiera retomar un punto que trabajaron tanto Trang como Romina, que está relacionado con el tema de las víctimas, que se ha trabajado también en otras ponencias que se han realizado el día de hoy, que está relacionado con cómo logramos hacer justicia, pero al mismo tiempo darle la prioridad a la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este tipo de situaciones. Y para esto quiero pedirle ayuda a Elkin que viene de la Fundación Renacer, Elkin Castaño, para que nos cuente un poco cómo ha sido esta experiencia desde Fundación Renacer y cuáles son los retos y dificultades que ustedes como fundación, como una entidad que viene tantos años trabajando en el apoyo a víctimas de explotación sexual, ven en materia de las víctimas de explotación sexual en línea frente a la judicialización e investigación de este tipo de delitos en el país. Bien, gracias Viviana, buenos días a todos y a todas. La Fundación Renacer lleva más de 30 años trabajando con víctimas y dentro de sus programas tiene la representación judicial a niños, niñas y adolescentes víctimas. Dificultades en el proceso judicial se presentan muchas, algunas ya las han comentado los anteriores panelistas, pero sí queremos resaltar, digamos, de la experiencia, lo que tiene que ver con la necesidad de funcionarios especializados. No solo hablar de fiscales especializados en materia de delitos sexuales, porque estos existen los fiscales de Caivas. Se hace necesario que existan jueces especializados única y exclusivamente para delitos sexuales. Existen funcionarios de policía judicial, tanto de CTI como de policía, especializados, por supuesto, en temas de niñez, pero también se hace necesario de que sean especialistas en delitos sexuales. Alguien planteaba algo un poco lo que tiene que ver con la curva o la diferencia entre el delito de abuso sexual y explotación sexual. Tiene un margen bastante amplio de interpretación y cuando entramos en escenarios del campo digital, hablar de abuso sexual o explotación sexual en entornos digitales, observamos una dificultad bastante renuente en operadores de justicia y es el desconocimiento de las nuevas modalidades o las nuevas formas de explotación sexual o de enganche de las víctimas de abuso sexual y explotación sexual en entornos digitales. Es decir, hoy en día estamos invitados a hablar de agentes encubiertos digitales, una necesidad legislativa. Estamos hablando de agentes encubiertos que hacen una transhumancia o transmutan en el entorno digital, pero hay operadores de justicia que desconocen las dinámicas de explotación sexual en entornos digitales. Y frente a ellos surgen una serie de mitos en cuanto a lo que tiene que ver con la explotación sexual y es un problema bastante grande en lo que tiene que ver con los delitos de mera conducta y los delitos de resultado. El operador de justicia hoy en día está acostumbrado a tratar dentro del sistema de justicia los delitos de resultado, es decir, que se dé como resultado algo. Por lo regular en los delitos de mera conducta, como son los delitos de explotación sexual, no se consuma de pronto el encuentro sexual, pero en tratándose de delitos de mera conducta, se habla de que la sola promesa constituye delito. Hay operadores de justicia que creen que esa situación no es considerada como delito, entonces frente a eso se hace necesario no solo capacitar y fortalecer esas capacidades que tienen los operadores de justicia, sino que todos los procesos de formación deben de ir apuntando a sensibilizar al operador de justicia, porque pueden existir muchas capacitaciones en torno a explotación sexual desde el punto de vista conceptual, pero debemos de apuntar a sensibilizar el ser humano que está administrando justicia, porque Romina decía algo muy importante y es el punto o el centro del proceso judicial debe ser la víctima. Entonces el punto de partida debe ser el reconocimiento del niño como sujeto de derecho no solo a que se administre justicia, sino también que se conozca la verdad
que se le repare y que no se le vuelva a repetir. Es importante establecer los retos, hay muchos, pero sí hay que decirlo, desde hace muchos años no se visibilizaban los problemas de explotación sexual. Hoy en día en el país las denuncias han aumentado no porque existan más casos de explotación sexual o de abuso sexual, sino porque la sociedad civil, la cooperación internacional, las instituciones han venido desarrollando estrategias de prevención. ¿Para qué? Para que la ciudadanía denuncie. Hoy podemos decir que por parte de la Fiscalía General de la Nación, y yo puedo dar fe de eso como representante de víctimas en el diario vivir, en las actividades judiciales, que se ha aumentado el pie de fuerza, es decir, se ha aumentado el número de fiscales especializados en delitos sexuales. Cabe la pena resaltar la unidad especial que hay nacional dirigida por el doctor Mario Gómez, que es una unidad que se dedica a buscar en todo el país casos de connotación, y es por eso que en los últimos meses hemos tenido bastantes capturas significativas, situaciones que no sucedían en periodos anteriores. Es decir, que hemos avanzado, hay muchos retos todavía, se necesita fortalecer esas capacidades que existen hoy en día en los operadores de justicia para migrar al tema digital. Hay que avanzar en el proyecto legislativo de la creación, pues creo que hay uno en tránsito, ya tuvo 2 debates en la Cámara, hay que revisar por dónde va, que es la creación de los delitos que tienen que ver con la extorsión sexual, la pornovenganza, el grooming, el sexting, y la creación del agente encubierto digital. Es decir, que frente al tema, con el convenio de Budapest y todo lo que se viene hoy en día en materia de instrumentos internacionales, vienen unos nuevos retos y ellos tienen que ver a la judicialización de estos agresores o explotadores sexuales. Y otro de los grandes retos es establecer el rol de representante de víctimas en el proceso penal. El representante de víctimas, de acuerdo al artículo 196 de la Ley de Infancia y Adolescencia, dice que solo deberá estar, y es un imperativo, a partir de la audiencia de juicio oral. Tenemos que entrar a modificar eso y debe existir la exigencia de que el representante de víctimas, que si bien es una facultad establecida en la Constitución para la Fiscalía, no es menos cierto que la representación judicial de víctimas debe ser especializada y debe ser un acompañamiento al fiscal, y debe dejar de ser un simple interviniente y convertirse en un sujeto procesal con una mejor participación. Y digamos que esas son una de las dificultades grandes que presentamos nosotros como representantes de víctimas, en el sentido de que nuestra intervención está limitada por el Código de Procedimiento Penal. Y ahí es que buscar que la intervención de la sociedad civil a través de las representaciones de víctimas especializadas como las que hace Renacer y otras organizaciones sea mucho más activa. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, hay especificidad en lo que tiene que ver con el tema de víctimas de violencia sexual. El tiempo es corto, dificultades hay muchas, pero pienso que es más importante hablar de los retos, lo que se viene, lo que se está haciendo y cómo hemos ido avanzando a través del tiempo. La ley 1329 del 2009 acá tiene 10 años, es decir, que en 10 años considero que hemos avanzado con relación a otros países, hemos mejorado, hemos fortalecido muchos temas que tienen que ver con la institucionalidad. Y otra cosa que tiene que ver con los retos es la necesidad de que los investigadores sean personas especializadas en el tema y que se evite la rotación para que podamos dar continuidad a ese material o a esa capacidad instalada. Muchísimas gracias. Ok, Elkin, mil gracias. Aquí hay algo que creo que de manera recurrente nos va a salir y está relacionado no tanto con la capacidad del sector justicia, sino como un peldañito más atrás con las capacidades del sector gobierno. Y es que desde gobierno en este, digamos, llamado a que exista un compromiso del más alto nivel con esta problemática, se destinen recursos y capacidades para que, por ejemplo, estas cosas que nos dice Elkin, como tener un personal que no rote en las unidades que trabajan o que manejan, investigan y judicializan estos temas, se pueda dar, o que tengamos los recursos para capacitar al nivel de especialización que requieren estos profesionales, se puedan dar. Entonces, como ustedes ven, esto no es solo un tema de que el sector justicia actúe, que también desde el sector gobierno esté este compromiso al más alto nivel para poder darle los recursos humanos y financieros al sector justicia para que pueda actuar de una manera efectiva. Entonces, bueno, continuando con nuestro panel, quisiera ahora invitar a Mario desde la Fiscalía y a Oscar desde la Policía Nacional para que nos compartan
Desde la mirada de ustedes y desde el rol que ha jugado tanto la Fiscalía como la Policía Nacional, ¿cómo se están enfrentando ustedes a estos retos o sus organizaciones a estos retos? Quiero arrancar con Fiscalía. Mario ya Elkin nos decía que desde la sociedad civil se empiezan a reconocer los avances importantes que hay desde la creación de la unidad que tú lideras, pero quisiéramos que nos contaras cómo están haciendo frente a estos temas, y yo particularmente quisiera preguntarles por un tema que viene creciendo en el mundo, que es la transmisión por streaming de situaciones o de abuso y explotación sexual. ¿Cómo se están preparando ustedes como autoridades para hacer frente a este tipo de delitos? Pues Viviana, muchas gracias. Mira, la primera reflexión que surge de todo este contexto es tener como mucha precisión con lo que ocurre. Nosotros tenemos que reconocer las enormes dificultades que existen. Es grato que haya quienes vean avances y es positivo. Y creo que hay que ser muy ponderado tanto en una cosa como en la otra, porque realmente la situación es de mucho desasosiego y es muy apabullante. Y obviamente en las víctimas genera una sensación de impotencia muy grande. La lista de dificultades es enorme. La lista de dificultades es enorme. Por ejemplo, no había hasta hace muy poco canales virtuales para las denuncias. En consecuencia, se genera, digamos, una gran dificultad. Incluso hay que ser muy preciso en decir que lo que perciben los padres como eventos delictivos en relación con la pornografía infantil y con las redes digitales no siempre es precisamente lo que el tipo penal define como tal en el código, lo que se define como tal en el código. Y es una explicación que hay que brindar porque a veces asociaciones de padres y empoderados, y eso está muy bien y hay que aplaudirlo, denuncian un montón de situaciones que no necesariamente se interpretan como delictivas. De cada 1000, al menos 300 no son delictivas en las estadísticas internas de la Fiscalía. Entonces, genera un choque, porque ahí hay una percepción de impunidad que no es técnicamente cierta, porque pues el hecho no es delictivo. Yo pongo un ejemplo muy, muy tonto, pero una niña desnuda corriendo en la playa de 5 años porque se le cayó al vestido de baño algo que le manchó y que tenían que quitarle el vestido de baño y sale corriendo en un plan absolutamente inocente y sin ninguna maldad, una foto en ese contexto, pues no es una foto que evidencie un acto de pornografía infantil, porque el Código Penal ordena que esté dentro de un acto explícito de relacionamiento sexual. Entonces, son miradas distintas, son momentos distintos, y eso obliga a que haya de alguna manera una exigencia mayor de capacitación ciudadana por un lado y de aceptación, digamos, de la Fiscalía de que esas voces pueden tener procesos confusos que hay que abordarlos para explicarles y para que todas estas cosas avancen de una manera mucho más fluida y eficaz. Hay un muy bajo nivel de presupuesto para la compra y adquisición de laboratorios de criminalística en esta materia. De verdad que la Fiscalía está en este momento profundamente recargada en la policía. Y la policía tiene unos laboratorios estupendos, pero a la vez, de alguna forma, pudiera uno decirlo sin una crítica mordaz, que nos falta mucha más iniciativa criolla. Tenemos mucho a través de lo que llega de Europol y de Interpol y de las policías internacionales y de la cibernética internacional, pero no nosotros como colombianos de salir de oficio a hacer una investigación criminal propia en materia de pornografía y en materia de uso de redes digitales para contactar víctimas de explotación sexual comercial y tener esa posibilidad. Yo siento con mucha frustración que no ocurre. Nosotros nos llega información del exterior y en algunos casos con las uñas del interior del país, al interior del país, pero esta segunda debería ser más constante, más fluida, más fácil de acceder a esos procesos, porque si son tan masivos, debería uno poder interceptar y poder actuar de una manera mucho más juiciosa. Hay unas dificultades generacionales. Este es un tema, yo lo decía esta mañana de manera jocosa,
cuando hacía mención a que un montón de barrigones que pasan la frontera a los 50 años se sientan en un computador y no son capaces de entrar a la página de Avianca. Y con esa dificultad, pues con más dificultades van a poder entender lo que está sucediendo con unos muchachos de 12 y 15 que son verdaderos torpedos por internet y lo hacen con una velocidad impresionante. Entonces, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las herramientas es de muy poco acceso para los fiscales. Mucho investigador forense en materia de cibernética no está suficientemente preparado. Ahí generacionalmente se tomó una ventaja enorme por parte de las redes criminales y por parte de las organizaciones de proxenetas en todos estos ejercicios de trata de niñas con fines de esclavitud sexual y lo que significa de una u otra manera el contacto a través de avatares y a través de unas figuras muy propias de ese mundo. Y creo que tenemos que solventar ese déficit y esa brecha con recursos económicos que permitan laboratorios y capacitación de personal idóneo. No lo hay. En toda el área de la Fiscalía, los expertos en estos asuntos son muy contados y viven muy congestionados. Y además hablan un lenguaje que los demás no entienden y de alguna manera constituyen un pequeño gueto desde el punto de vista de la sociología organizacional. De hecho, yo no tengo en mi grupo un experto. Estábamos en este momento trabajando la idea de traer uno y el experto que esté en la Fiscalía, pues en realidad yo los sumo como muy pocos. Nos falta mucho equipo, mucho capital humano en esta labor que realmente pueda enfrentar el tema. Hay otros asuntos que, como bien decían ustedes, que no son endilgables al aparato de investigación criminal, sino, por ejemplo, todo el proceso de reparación a víctimas y de lo que tiene que ver con la atención psicosocial y emocional para el restablecimiento de sus derechos se descarga en el ICBF, pero habría que preguntarnos si efectivamente el ICBF está atendiendo niños y niñas que han sufrido de estas situaciones. Lo que puedo asegurar es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que debería brindar atenciones gratuitas, y eso está previsto en la legislación, no lo hace. Entonces hay también unas dificultades en todo lo que tiene que ver con la armonización de los distintos entes que tienen que articularse en función de la víctima y en función de estas tareas. Ok. Vale, Mario, mil gracias. Acá parte de lo que yo puedo recoger de esto que nos compartes es que si bien es cierto que desde todos los sectores el clamor que se hace a una actividad o a una acción más expedita es al sector justicia, el sector justicia en muchos casos es quien más necesita del apoyo y de la articulación de los demás sectores para que ellos logren hacer justicia. Entonces, si ustedes miran, esto es un tema de pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿Cómo podemos lograr desde los diferentes sectores apoyar a la capacidad del sector justicia para que efectivamente el sector justicia se pueda concentrar en lo que le compete, que es hacer justicia y lograr que esa justicia se dé para los diferentes casos? Seguimos entonces con el subteniente Óscar Mendoza. Subteniente, ¿cómo se está preparando la Policía Nacional para hacer frente a estos delitos? Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial por parte de mi general Óscar La Tortuga Duque, mi coronel Durán, que estuvo esta mañana con nosotros. Bueno, la Policía Nacional tiene 3 grandes retos. Uno de estos es la parte de capacitación. El segundo, adquirir nuevas tecnologías. Y ya después de tener esas nuevas tecnologías y la capacitación necesaria, poder desplegar a nivel nacional todas nuestras capacidades institucionales, ¿sí? Muy bien, el doctor Mario nos lo decía, hay muy pocas personas especializadas en este tema en Bogotá. Ahora imagínense cómo vamos a llegar a suplir todas las necesidades en todo el territorio nacional. ¿Listo? Entonces ese es un reto que tenemos que afrontar como institución, ¿sí? Y también alineándome a lo que han dicho todos los panelistas, esto es toca crear programas integrales desde todos los sectores, ¿sí? Entonces voy a colocar un ejemplo. Hace 15 años, yo con 14 años, terminando 11,
Nunca me hubiera imaginado cuando la mamá le está diciendo a usted qué quiere hacer por su vida, yo nunca me hubiera imaginado ser youtuber. ¿Sí? O sea, si yo me doy 14 años, la idea de que alguien se gane la vida generando videos por una plataforma de internet, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. ¿Sí? Entonces, es romper un poco estos paradigmas. Estamos en una sociedad 100% tecnológica, todos nos comunicamos por redes sociales, el WhatsApp uno está en este momento y me están escribiendo. Yo hace 14 años no me hubiera imaginado este panorama, ¿sí? Que uno lo va viviendo y no lo conoce, pues uno lo asimila, ¿sí? Eso mismo lo apunto al sector de educación, ¿sí? Entonces, un reto grande para el Ministerio de Educación, generar programas integrales que abarquen no solamente a los estudiantes, sino que abarque también a los docentes, para que conozcan cómo estos niños, niñas y adolescentes están interactuando en todos estos entornos digitales y cómo pueden generar nuevos escenarios de que pedófilos puedan interactuar con ellos y generar todo este tipo de situaciones. Bueno, mil gracias, Teniente Mendoza. Ya se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar este panel quiero que hagamos una ronda de 1 minuto para ir al punto que nos toca como panel del sector justicia. Y es, les quiero hacer una pregunta para que por favor cada uno me responda en 1 minuto. Sé que parte de lo que hicimos en este panel fue decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos de otros para lograr cumplir con nuestra tarea? Pero quiero que ahora en 1 minuto ustedes me cuenten ¿cuál es el compromiso que en este momento puede hacer cada una de sus organizaciones para apoyar el desarrollo o que se dé justicia en los casos de abuso y explotación sexual? Desde policía, desde Renacer y desde Fiscalía, ¿cuál es el compromiso que pueden hacer ahora para poder avanzar en ese desarrollo de esa capacidad específica? Y desde el Fondo en Violence y de Equality Now, ¿ustedes cómo pueden apoyar a países como Colombia, como Bolivia, como Ecuador y otros países que nos están acompañando hoy, que no los voy a anunciar todos, pero no es porque los quiero omitir, sino por temas de tiempo? ¿Cómo pueden apoyar a nuestros países latinoamericanos para lograr que esa justicia efectiva en los casos de abuso y explotación sexual se dé para los niños y niñas? ¿Listo? Entonces arrancamos por la casa, Fiscalía, Renacer y Policía, y terminamos con la visita Fondo en Violence y Equality Now. Mario. Pues mira, Viviana, yo creo que es sincero cuando yo digo que tenemos con el equipo un compromiso absolutamente sincero, personal, honesto, transparente, de querer incidir directamente en la Fiscalía General de la Nación para que se ensanchen los presupuestos en esta materia, se ubique un capital humano capaz de constituir en un cuerpo élite que haga parte de ese grupo intersectorial que lanzó el presidente de la República hace un par de meses, en donde se dijo que había que crear un cuerpo capaz de abordar la investigación criminal con mayor decoro, con mayor velocidad, con mayor prontitud. Tenemos el respaldo del presidente, pero obviamente eso no es solamente desde el punto de vista de equipamiento tecnológico para la captura de los agresores sexuales en redes de proxenetismo o trata, sino que también debe haber un capítulo encargado de hacerse realidad en lo que tiene que ver con la pornografía infantil y con las redes digitales. Es decir, ese es un compromiso que está escrito, pero que obviamente no se va a lograr materializar si no le invierten presupuesto, y yo creo que hay que incidir directamente en eso. Se le presentó al Consejo Superior de Política Criminal un documento que va en esa dirección, pero evidentemente el país está atravesando algunas dificultades y hay que priorizar en temas a favor de los derechos de infancia y adolescencia, y ese es, digamos, el compromiso que queremos adquirir, empujar eso para que internamente y en asocio con la policía podamos estar mejor equipados para enfrentar este tipo de delitos. Ok, vale, entonces avanzar en el equipamiento tanto técnico como humano de los equipos que atienden este tipo de delitos desde la Fiscalía General de la Nación. Continuamos entonces con Fundación Renacer. Gracias. La Fundación Renacer continúa con su compromiso de seguir fortaleciendo esas capacidades, no solo de servidores públicos, sino de jueces, fiscales, policía, CTI,
pero también de la sociedad civil, las comunidades, la familia. Dentro de la línea de prevención nosotros trabajamos el fortalecimiento de esas capacidades y la sensibilización no solamente de actores del sistema de justicia, sino también de la familia, la misma niñez, las instituciones educativas, el sector salud, el sector hotelero. Desde la línea de atención, el compromiso es seguir atendiendo a las víctimas dentro del proceso de restablecimiento de derechos en las distintas modalidades, internado y externado, en los dos centros especializados que tienen la ciudad de Cartagena y la ciudad de Riohacha. Desde el punto de vista investigativo, seguir trabajando en la investigación del flagelo de explotación sexual y desde el punto de vista de la judicialización, continuar con su equipo de abogados. Somos 3 abogados que diariamente asisten a audiencias en las que niños y niñas tienen que ser representados judicialmente por nosotros y con los que nosotros tenemos que vivir el día a día. Entonces el compromiso es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, por supuesto seguir articulándonos con las diferentes instituciones, seguir capacitando a fiscales y jueces, pero además de eso continuar con la asistencia técnica, que nosotros le llamamos asistencia técnica 1 a 1, es decir, poder conversar diariamente con los distintos operadores lo que tiene que ver con la explotación sexual. Ok, Elkin, mil gracias. Entonces, desde Fundación Renacer, continuar apoyando desde el área de prevención con mayor sensibilización, desde el apoyo técnico a los equipos para que puedan dar una mejor atención y desde la atención seguir dando apoyo a las víctimas y atención a las víctimas, acompañamiento para que puedan sacar adelante estos procesos judiciales. Subteniente Mendoza, ¿cuáles son los compromisos desde Policía? Bueno, la Policía Nacional se compromete a seguir fortaleciendo las estrategias a nivel preventivo, primero que todo, para que no se quede ningún niño, niña o adolescente sin atender. Segundo, que todos nosotros conozcamos las nuevas tendencias y modalidades criminales en manera preventiva. En persecución penal, robustecer todas nuestras capacidades y en articulación seguir generando esos protocolos junto a instituciones como Red Papás, de la mano con la Fiscalía General de la Nación y demás actores que quieran generar un apoyo a esta labor altruista que cada uno de nosotros generamos nuestro granito de arena. Ok, mil gracias. Dame un segundo porque esto me va a sonar al minuto. Entonces, bueno, desde Policía tenemos el compromiso de continuar haciendo divulgación frente a las principales alertas e investigación frente a estos delitos y fortalecer el tema de articulación, que creo que parte de lo que se ha logrado en los últimos años está muy orientado a eso, a lograr que los diferentes actores nos empecemos a hablar y comencemos a trabajar juntos y unidos frente a este tema. Ya para cerrar, quiero invitar a Trank y a Romina que nos compartan desde el Fondo End Violence Trank cómo pueden apoyarnos a los países latinoamericanos para hacer justicia en los casos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Thank you. I think the first thing is for me to be even better at my job, which is to go out and fundraise for the fund from various donors so that we continue to have funding resources available to make grants to organizations like Fundación Renacer, like Red Papás, and like other grantees in the audience. Number 2 is to gather lessons learned from the various investments that we have made from the work of our grantees and to be able to share them so that they can learn from each other, so that other people can learn from them. And thirdly is to bring them together. In fact, the End Violence Fund for the first time will be bringing all of our grantees in this space of online violence against children, all 37 of them, to Addis Ababa in December for the first grantee convening. And that's an opportunity for Red Papás and Fundación Renacer, Paneamor, CHS, UNICEF, Dominican Republic, to be able to share what is it that they're doing specifically in this sector, but in other sectors in terms of implementing the model national response. And another thing is for End Violence Fund to show up to these events, to be able to talk about this issue, to be able to share about what we're doing, but also to be the advocate and the voice for children around the world, to lobby governments so that they take this issue seriously. So those are some of the commitments that I'm making here today on behalf of the fund and then going forward in the future. Okay. Bueno, entonces desde el fondo, parte de lo que nos
Salió como reto es cómo contamos con los recursos técnicos, con los recursos financieros, y el Fondo End Violence Against Children se presenta como una excelente oportunidad para poder conseguir este tipo de apoyos. Entonces, pues ya tienen acá a uno de sus representantes. Entonces la invitación para las organizaciones que nos acompañan hoy, para los países que nos acompañan hoy, es que puedan conocer más del fondo y aprovechar las oportunidades que el fondo brinda a los diferentes países en este tema. Romina, ya para cerrar, ¿cómo puede apoyar Equality Now los esfuerzos de nuestros países latinoamericanos para enfrentar la problemática de abuso y explotación sexual en línea? Gracias, Viviana. Bueno, primeramente nosotros trabajamos con organizaciones locales y nacionales y las apoyamos. Las organizaciones que trabajan con las víctimas y que las ayudan en accesar la justicia. Y tenemos no somos como Eva, que somos mucho más pequeñas, pero tenemos un pequeño fondo para el empoderamiento de niñas y ayudarlas a accesar la justicia, y también para el litigio estratégico. También lo que nosotros hacemos, nuestra fortaleza realmente es elevar los temas locales y nacionales a nivel regional, o sea, frente a la OEA y la Comisión Interamericana, y también a nivel internacional en las Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra. Y eso promueve la cooperación regional e internacional, que, como hemos hablado, es necesario. Gracias. Vale. Bueno, en algún momento recuerdo que el secretario general de la ITU decía que los delitos que suceden en Internet se deben combatir en red. Son unos delitos que suceden en la red de información y se deben combatir con redes humanas que desarrollen capacidades. Entonces, en esa medida, creo que parte de lo que se hizo en este panel fue empezar a revisar cómo podemos construir esas redes, pero sobre todo abrir una posibilidad, tanto con el Fondo End Violence como con Equality Now, de que empecemos a ver este problema no solo como un problema de Colombia, de nuestro país, sino que empecemos a ver que este tipo de situaciones tienen un alcance regional y además un alcance global, que cuando nosotros las pensamos desde los diferentes frentes, pensamos en hacer alianzas, en generar estrategias que permitan que trabajemos de forma articulada, podemos lograr mejores resultados. Mil gracias a todos. Con esto doy cierre al panel de justicia en el evento Conectados para Protegerlos. Mil gracias, y le doy la palabra entonces a Camila. Mil gracias a todos los panelistas por acompañarnos hoy.